Listo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos los que están puntuales. Valoramos un montón eso. Nos encanta la puntualidad. Y bienvenidos un sábado más en donde vamos a aprender cosas nuevas, en donde vamos a sumar una herramienta más a ese equipaje que tenemos como entrenadores que nos va a ayudar a facilitarle y hacer que nuestros clientes logren más rápido los resultados, que creo que al final eso es lo que queremos. Y yo estoy muy feliz porque el día de hoy tenemos un tema literal no convencional en lo que es el mundo del entrenamiento. Creo que lo que vamos a hablar el día de hoy nunca se ha conversado ante entrenadores, nunca se ha visto como una posibilidad, nunca lo hemos platicado porque sinceramente es como que creemos que no tiene relación, pero en realidad tiene un montón y afecta un montón en que nuestros clientes obtengan o no obtengan resultados. Mucho suspenso, lo sé, pero ustedes están viendo el título, ya saben más o menos de qué va. No me quiero anticipar, no quiero decir de más, porque qué mejor persona que la ponente de hoy para que lo explique, para que lo lleve. Las únicas reglas, y antes de iniciar y antes de darle el paso a Silvia, es el hecho de que porfa, chicos, busquen una libreta, busquen un lápiz, un plumón, colores, lo que ustedes quieran, pero anoten, ¿ok? Tomen nota y por supuesto escriban preguntas, porque eso nos va a ayudar a que al final de esta exposición podamos conversar, ¿sí? Recuerden que los estamos leyendo siempre en el chat y que nos interesa saber qué opinan y que nos interesa saber qué tal les pareció. Así que nada más, bueno, ¿qué les puedo decir de esta persona? En realidad cuando escuché su currículum yo dije, wow, o sea, ha estado en todas, ha estudiado de todas, es una gran profesional por todo lo que hace y he tenido la oportunidad de conversar con ella antes y creo que en definitiva me lo dejó claro. Así que no voy a decir más, que mejor que ella para que se presente. Bienvenida, Silvita. Hola chicos, aplausos para todos. Bueno, un gusto estar aquí, gracias por la invitación y bueno, siempre encantada de compartir. Y bueno, yo soy Silvia Espíritu, mi primera carrera, por así decirlo, soy ingeniera química y ya de ahí me fui desarrollando en el tema del coaching, pero no solo del coaching, sino de otras herramientas, de otras miradas y explorar un poco esto del mundo del ser humano, que es muy interesante y que me apasiona mucho. Y bueno, también soy amante del deporte, ¿ah? Y aunque no lo he desarrollado como ustedes, obviamente, que tienen la carrera y se especializan y todo ello, pues entiendo mucho la pasión por el ejercicio y el deporte, así que por ahí compartimos ese amorcito, aunque ustedes ya lo estudian y nos acompañan a los demás a desarrollarlo. El tema de hoy, como conversaban en la introducción, es un tema que a mí me parece muy fascinante, dado que al descubrirlo también pude ver que tanto en verdad es cierto, ¿no? Como dicen, la curiosidad científica de lo que se dice va por el hecho de cuánta verdad hay en esto y cuánto de ello me puede ayudar a mí. Así que siempre digo, ¿no? Lo que yo digo no es que es una posibilidad, y en la medida que cada uno sienta que por ahí puede abrir una posibilidad más para lo que hacen, pues llévenselo, ¿no? Entonces el tema de hoy, cuando ahí conversábamos, le pusimos ese nombre para generar curiosidad, para ver qué tanto de repente ustedes sí han investigado sobre cómo el mundo emocional o otros aspectos del cuerpo del ser humano, porque tenemos no solo un cuerpo físico, influyen en lo que respecta al físico, ¿no? A la parte de materia. Entonces, ¿puedes cambiar tu físico sin entrenamiento utilizando las emociones? Es una pregunta más, más que si de sí o no, es de exploración y es como provocadora, ¿no? No sé si alguno de ustedes han visto cómo su cuerpo cambió a lo largo de su vida y cómo también en la parte emocional ha influenciado en ese cambio. Bueno, hoy día vamos a ver algunas cositas y igual. Ahí vemos, por ejemplo, dos personas haciendo algún tipo de estiramiento, ejercicio, ¿no? Y cuando vemos a la persona, nosotros somos muy relacionamos que, por ejemplo, hay dos personas que tienen un cuerpo el cual están entrenando. Sin embargo, cuando vemos más allá, ampliamos la mirada, vemos que no solamente un ser humano tiene la dimensión física, también tiene la dimensión mental, emocional y la dimensión espiritual. En general, en el proceso evolutivo de la persona, dependiendo de cuánto quiere profundizar en lo que es el ser humano, puede llegar incluso a la dimensión espiritual, ¿no? Pero este no es un aspecto del cual hoy hablemos, pero sí de la dimensión mental y emocional. Cuando nosotros vemos, ustedes ven a un cliente desde el aspecto de la dimensión física, ya diferentes culturas, diferentes incluso especialistas y científicos han podido ver cuánto estos tres cuerpos se desarrollan. Lo que más hay estudios es sobre la dimensión mental y emocional y física, cómo entran en una relación que todos exploran como posibilidad
posibilidad, ¿no? Hoy día vamos a ver un caso de una persona que desarrolló justamente esto y que incluso ha sido estudiado por la ciencia. Entonces, una de las cosas que va a ser la invitación de hoy es ampliar un poco la mirada, que cuando vean a un cliente puedan ver que ese cuerpo es el resultado de condiciones emocionales, mentales y espirituales, no solamente de condiciones que tienen que ver con la materia, digamos, la comida y el entrenamiento físico. Obviamente que sí, ¿no? Alguien que entrena, alguien que no entrena es una diferenciación, pero eso no solamente es un factor. Hay otros factores que determinan esa composición física, materia. Entonces, es como esta es la invitación de hoy para que puedan ver más allá a sus clientes y poder entenderlos un poco más y que eso impacte positivamente en el acompañamiento que ustedes le dan, que a veces no es solamente de explicar una rutina, ¿no? O de corregir o de ver que lo hagan de manera adecuada para que no se lastimen, sino es un vínculo, es una relación que se crean con los clientes y eso trasciende el resultado y trasciende también la permanencia con el cliente. A veces yo he tenido entrenadores que la verdad tienen actitudes por su actitud y eso es una condición que tiene que ver con su mundo emocional. No he renovado y no he querido seguir con ellos. Y otros con los cuales hasta ahora son personas que me acompañan. Entonces sí marcan, ¿no? Entonces acá hay una frase que me gusta mucho que es: en cada momento de la vida, nuestro cuerpo físico es el resultado de la conciencia existentes en las dimensiones no físicas. O sea, nuestro cuerpo físico termina decantando lo que no se ve, lo que está en el trasfondo de esa materia, ¿no? Que es un músculo, un hueso, no sé, un rostro. Entonces, cuando entendemos eso, podemos ver que el proceso incluso es de ida y vuelta. O sea, ¿qué quiero decir de ida y vuelta? Que no solamente al poder intervenir emocionalmente o acompañar o apoyar a alguien en sus emociones, el cuerpo puede cambiar, sino al revés. Hay muchos estudios que todavía a nivel, yo incluso diría Latinoamérica o mundial, todavía no, la gente está muy acostumbrada a ver a la posibilidad de que a través del cuerpo nosotros intervengamos en una emoción o en una forma de cómo estamos nosotros operando en nuestra vida, incluso sanar heridas. Eso es como de la ida y vuelta, ¿no? Entonces, a ustedes, por ejemplo, aparte de la parte biológica, fisiológica, la generación de endorfinas y todo el mundo químico, ¿no? Biológico, que obviamente está asociado al entrenamiento, que eso se habla muchísimo, no solamente con otro tipo de entrenamientos y otro tipo de conocimientos podemos intervenir en el mundo al revés, ¿no? A partir de la dimensión física al mundo mental, emocional y al mundo espiritual. A partir del mundo de la dimensión espiritual al mental, al físico. A partir del mental al físico, al espiritual. Entonces, estos son tres dimensiones que interrelacionan. Entonces, cuando ustedes ven a una persona, a un cliente, no solamente están mirando desde ese lugar. Entonces, es la invitación. ¿Y qué hay de un poco un caso, ¿no? Que mucho tiempo fue como visto como una cosa muy extraña y había mucho cuestionamiento, pero que ahora les voy a mostrar que ya científicamente se ha verificado, ¿no? This is Wim Hof. He is known around the world as the Iceman. He's climbed Everest in shorts and run a marathon in the desert without training or a drop of water. Bueno, el video muestra este caso que vi hace un tiempo de esta persona que desarrolló una respiración, ¿no? Que la recomiendan, incluso la han recomendado muchos de las personas que conozco en estos tiempos de pandemia para regular todo el sistema inmune, ¿no? Y más allá de que creamos o no, que de cierto tiene esto, es poder mirar cómo nosotros, en base a ciertas capacidades que tenemos, podemos empezar a conectar con nuestro cuerpo de una manera distinta, ¿no? Ahora esto que ha desarrollado él, que es un método de respiración, claro, o sea, nosotros no vamos a, bueno, al menos yo, no sé si tú, que me estás escuchando, quieres ir a la montaña y a estar así con pantalones y sumergirte en agua helada. No estoy segura que quieras eso, pero si quieres hay un camino, pero sí es como muy importante poder ver con cosas muy sencillas, aparentemente sencillas como la respiración, empezamos a intervenir en el cuerpo y cambiar el sistema inmunológico, ¿no? Y ahora les voy a presentar como que ya, ahí en el video pueden ver que había una investigación, él formaba parte de una investigación y ya están los resultados, pues, y han ganado premios los científicos que han investigado de ello, ¿no? Acá les voy a dar un video cortito. El Premio Nobel de Fisiología y Medicina de este año fue otorgado a los tres investigadores: William Kaelin, Peter Brackfield y Gret Semanza. Ya hay
ciencia, ¿no? Bueno, siempre decimos mucho que necesitamos la ciencia, la evidencia científica que nos diga que eso es real, ¿no? Más allá de la experiencia, más allá de la evidencia de casos, ¿no? Entonces ya se tiene. Y se los presento esto como para un modo de reflexión. No es que voy a hablar del método, pero sí es como cuánto, ¿no? Tiene de base estos temas que tienen que ver con el trabajo emocional, con la respiración y con todo lo que aparentemente no tiene nada que ver con el cuerpo. Y les cuento, ¿no? ¿En qué momento de nuestra historia fue que las personas dedicadas a la salud, porque la palabra salud tiene que ver con, es más, ni siquiera tenemos como claro el concepto de qué es estar saludable, ¿no? Hay muchas miradas, muchas personas que dicen estar saludable es esto, emocionalmente saludable, o llegar a tener salud es porque tú has podido lograr cosas en tu vida, porque una persona saludable empieza a lograr cosas, lo cual no es verdad. Hay muchos estudios que dicen que las personas que han tenido éxito desde la mirada más socialmente no necesariamente son saludables. Incluso muchas han muerto con alguna enfermedad difícil o han tenido problemas de salud mental o han tenido problemas de salud física en X cosas. Entonces, primero replanteemos un tema desde qué lugar estamos mirando la salud. Entonces, esto es como la posibilidad de que en un punto de nuestra historia se dividieron así. Antes muy antiguas culturas muy antiguas, una sola persona trabajaba el tema espiritual, el tema de la alimentación, el tema de las enfermedades, el tema del cuerpo y conocía todo el sistema, que es complejo. Pero en un punto de nuestra historia se separó. Los médicos empezaron a tener el tema del cuerpo, no me llevo el cuerpo, ¿no? Los sistemas respiratorios, la piel, y de ahí empezaron las ramas, y hay un montón de infinidad de especialidades, ¿no? De ahí empezó el tema de la parte espiritual, se lo llevó otro, y la parte mental, psicólogos. Entonces, al final se dividió. Entonces, andamos nosotros especializándonos en una pequeña dimensión del ser y cuando no empezamos a tener los resultados nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué si estoy haciendo esto desde esta mirada, desde el otro lado no tengo los resultados? Es porque hay una división y es bien complejo y bien difícil que una persona maneje todas las dimensiones. O sea, que pueda entrenarte a nivel físico, acompañarte a nivel emocional e incluso empezar quizás a apoyarte a nivel espiritual. Ya se dividió. Entonces, un poco para contarles la historia de cómo ha sido cómo se ha ido evolucionando, por qué es que miramos tan dividido el cuerpo y el ser y el cuerpo humano, ¿no? Y todo lo que compone. Desde esa mirada, yo les traigo uno de muchos estudios y de mucho literatura que hay respecto a cómo se relaciona el cuerpo con el mundo emocional. Cómo el cuerpo nos puede decir qué es lo que emocionalmente está pasando dentro de un ser humano. Y esta es una mirada que vamos a pasarlo así rapidito porque es un tema esto llevaría mucho tiempo analizarlo, mirarlo, evaluarlo, mirarlo en nosotros, mirarlo en nuestros clientes, pero sí tiene la intención de poder ver que más allá de esta persona que tiene tal cualidad de cuerpo, hay alguien que tiene un sentimiento y que lo ha desarrollado ese cuerpo para poder quizás protegerse de algunas cosas que visiblemente no se podrían mirar ni ver. Y eso tiene que ver con este estudio de las 5 heridas. La que lo investigó, cuando lo sacó fue hace muchos años y fue como muy revelador. Ella atendía a muchos de sus pacientes y empezaba a ver cierta similitud en el comportamiento de cómo tenían ciertas formas que les dolían y que tenía que ver también con su cuerpo físico y con incluso algunas dolencias asociadas a ello. Entonces empezó a hacer un estudio. Y bueno, empecemos un poco con este tema que son las 5 heridas. Nosotros, cuando vamos desarrollándonos como seres humanos, nacemos en una familia, sea que haya cualquier familia, haya sido papá, mamá o solo mamá o ninguno o los que nos cuidaron. Yo que acompaño a personas ya hace buen tiempo he notado mucho desde las diferentes formas que tengo de acompañar que la persona cuando hablamos de una herida o de algo que le está afectando en el día de hoy con esta edad que tiene, yo he acompañado desde muy jóvenes 25 hasta 65 años, siempre llega de nuevo a un origen, a la familia, ¿no? Cuando vamos conversando sobre un tema, llega a la familia, es que mi mamá, es que mi papá, es que mi hermano, y así. Entonces, la conformación de lo que ustedes han vivido en su familia primaria es muy esencial y tiene un gran impacto en la vida, y no solo en su vida, sino en su cuerpo. Entonces, Lisa estudió ella y nos brindó esta herramienta que les voy a compartir. Entonces, trabajar mucho en ello nos permite tener una libertad. Cuando nosotros nacemos con ciertas características
características. Y en algún punto se nos dice de que eso no es bueno, o que esta forma que tienes de ser no es conveniente para esta familia, o no es conveniente para mí, que soy la que te cuida o el que te cuida. Y ahí empezamos nosotros a tener una herida tan antigua que ni siquiera quizás la tenemos en conciencia, y nos toma tiempo y nos toma trabajo mirarlo. Esa herida interna que la sufrimos de niños, de muy pequeñitos, en algún punto empezamos a enojarnos porque no nos han permitido ser nosotros. Ese enojo genera que nosotros nos ocultemos y tengamos como una máscara que nos proteja esa herida, y eso es lo que presentamos al mundo, ¿no? Y en esa construcción entre que me dicen no seas tú y entre que yo me enojo porque no me permiten ser yo, esto es algo inconsciente porque es de pequeños, y entre que me pongo la máscara yo empiezo a desarrollar un cuerpo que sostiene y que me ayuda a sostener esa herida a lo largo de mi vida. Y es cuando nosotros buscamos ayuda, o quizás nos empezamos a dar cuenta que es necesario mirar esa herida, cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades relacionales, ¿no? Y entonces vamos a ir un poquito a hablar de ello, y con la finalidad de que la mirada hacia tus clientes incluya quizás de alguna manera esto que les comparto. Entonces, como yo les decía, hay 4 etapas para esto que les voy a contar. La primera etapa es somos nosotros mismos. Nacemos y somos nosotros, jugamos, nos quedamos callados, lo que fuera que queramos mostrar de nosotros, ¿no? La segunda etapa es sentimos dolor y descubrimos que ya no podemos ser nosotros mismos porque no les convienen los adultos que nos rodean. Los adultos no se dan cuenta de que el niño o niña intenta descubrir quién es, y en lugar de dejarle ser el mismo, se dedican a decirle quién debe ser, ¿no? La tercera etapa es la rebelión ante el dolor que se vive, ¿no? Es el momento en que el niño o niña comienza a entrar en crisis y oponerse a sus padres. ¿Quién no ha estado en esa etapa? Bueno, yo de hecho, ahí levanten la mano, todos ahí con la mano levantada. Todos hemos estado como, ¿no? Esa etapa de oponernos a lo que nos dicen, o a lo que nos dicen que deberíamos hacer o no hacer. Entonces, y la cuarta etapa es la de resignación. Cuando decidimos crearnos una máscara con la intención de no decepcionar a los otros, y sobre todo para no revivir el sufrimiento de no ser aceptados cuando somos nosotros mismos. Y esto yo lo veo constantemente, y obviamente también lo he visto en mí, no soy ajena a este proceso. Leía mucho sobre el tema del desarrollo humano, que el 95% de nuestras heridas de adultos tienen que ver justamente con las heridas que tuvimos de niñez, y muchos relacionados con la madre. Yo que acompaño les puedo decir que hay mucha presencia de la mamá en los temas de conversación que tengo con mis clientes, mucha presencia, mucha relación y mucho vínculo. Entonces no nos damos cuenta, pero así es, así se va componiendo, y cuando ya llegamos a adultos lo empezamos a ver de manera indirecta. ¿Cómo de manera indirecta? Con nuestra pareja, con nuestros negocios y así. Pero ¿qué tiene que ver esto con, no? Ya estamos hablando un poco más de emociones, los padres, la familia, y tú dices, ¿y ahora yo qué tengo que ver con ello, no? El estudio que hace engrana esta historia con la conformación de un tipo de cuerpo, y acá lo vamos a ver a grandes rasgos cuando hay 5 heridas, y vamos a verlo una a una. Este es un tipo de cuerpo, ¿ven? ¿No? Una persona que es físicamente delgada, muy delgada, ¿no? Parece que se va a desvanecer. Este tipo de cuerpo, ahora voy a aclarar algo antes que sigamos. No es que necesariamente la persona, o sea, personifique. Por ejemplo, tú puedes tener esta herida, pero una parte de tu cuerpo es así, súper delgada. Pueden ser las piernas, o parece que te faltara, ¿no? Ciertas partes del cuerpo. Entonces, véanlo como no necesariamente todo el cuerpo, pero sí una parte del cuerpo empieza a demostrar que tienes esta herida. Ahora, las personas pueden tener las 5 heridas, bien difícil que tengan las 5, pero normalmente tienen 2, las principales. Y esos son las que se denotan en el cuerpo de la persona. Y acá vamos a entrar sin prejuicio y sin si es bueno, es malo, si está bien así o no está bien así, sino simplemente es. Entonces, esta es la primera herida, que es la herida del rechazo, que la máscara de la persona que se coloca, la persona dice yo he sido rechazada, sino es huidiza, ¿no? Y esta máscara se reconoce físicamente en el cuerpo del huidizo, que es este tipo de cuerpo, es un cuerpo que quiere desaparecer, ¿no? Debido a que el cuerpo de la persona huidiza
visualiza es muy estrecho y restringido. Entonces como no quiero ser vista, no quiero, es como no le cuesta coger o aceptar la vida, ¿no? Y esta herida del rechazo, y acá es importante hablar sobre el rechazo, ¿qué es, no? Porque algunos pueden decir el rechazo es abandono, y no, el rechazo tiene que ver con una predisposición de algo, la herida del rechazo es con el progenitor del mismo sexo. Quiere decir, si tú eres mujer, con tu madre, si tú eres varón, con tu padre. Es como tú en tu niñez has sido rechazado por el papá o la mamá, y quien haya sido de alguna el que te cuidó o tomó el papel. Acá como aclarar, ¿no? El rechazo es una herida muy profunda, ya que quien la sufre se siente rechazado o rechazada en su interior, y sobre todo siente rechazo con respecto a su derecho a existir. De las 5 heridas, esta es la primera que se manifiesta. Entonces puede ser que yo he conocido a alguien que ha tenido esta herida, y ¿cuál era la parte que te notaba que había esta herida? En sus hombros. Eran unos hombros tan pequeñitos, tan pero pequeñitos y minudos comparados a sus caderas y a su abdomen. Y yo decía, wow, cuán chiquito, ¿no? Parecía que si lo ibas a tocar, ¡plac!, se rompe. Y su carita pequeña y sus ojitos chiquitos, ¿no? Entonces, cuando vean a alguien, no sé si tienen este tipo de cuerpo que se acercan a querer como clientes, quizás sí, aumentar masa muscular, ¿no? En el trasfondo hay como esta herida del rechazo de alguno de sus dos padres. En la segunda herida es la herida del abandono, que ¿cuál es la máscara que se pone la persona que tiene herida de abandono? Es una máscara de la dependencia. Y esta máscara, cuando se la va colocando, caracteriza un cuerpo que carece de tono, ¿no? Como es un cuerpo largo, delgado y encorvado, indica una herida de abandono muy importante, ¿no? El cuerpo se expresa exactamente lo que sucede en el interior de la persona, ¿no? Y ahí es donde viene el dependiente, cree que no puede lograr nada por sí mismo y por lo tanto tiene necesidad de alguien más como sustento. Entonces en el cuerpo se expresa esto del encorvarse, ¿no? Es una característica. Entonces, ¿cuál es la herida no? ¿Con quién relaciona la persona o con quién sufrió, no? Esta herida. Es la herida de abandono, se vive con el progenitor del sexo opuesto. O sea, si eres mujer, papá ha sentido que papá te abandonó. Si eres varón, ha sentido que mamá te abandonó, ¿no? La persona que sufre abandono también suele sufrir de rechazo. Entonces, ahí vamos viendo como estas características que pueden indicar qué es lo que hay tras. Vamos a la tercera. Estamos yendo rapidito. Esta quizás sea uno de los cuerpos que más requieren o van al gimnasio. No sé, díganme si es así, podemos hacer una encuesta, pero que tienen exceso, ¿no? En el cuerpo, ¿no? Y ahí este tipo de cuerpo nos indica y está relacionado con la herida de la humillación. ¿Y cuál es la máscara que usa alguien que tiene esa herida? Es la del masoquista, ¿no? Qué palabra a veces un poco fuerte, pero así es, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de cuerpo desarrolla una persona que tiene esta herida y esta máscara? Desarrolla un cuerpo grueso con exceso de grasa que le da vergüenza, ¿no? Su cuerpo es redondo, parece igual de ancho como de espeso, ¿no? Si solo una parte del cuerpo es redondeta, significa que la herida no es tan profunda. O sea, a veces hay una parte localizada del cuerpo que es más redondo, ¿no? Si solamente es una parte, no es tan profunda. Entonces, esta herida suele experimentarse con mayor frecuencia con la madre, aunque también con el padre si este desempeñó el papel de maternar, porque los padres, los varones, también maternan, ¿no? Y acá es como darle un pequeño así aclaración sobre la humillación, ¿no? La palabra humillación es la acción de abatir el orgullo y la altivez de alguien, herir el amor propio o la dignidad de alguien, sentirse rebajado o rebajarse o rebajar a alguien descaradamente, ¿no? Entonces esta herida comienza a manifestarse entre el primer y el tercer año de edad, o sea, cuando éramos muy pequeñitos. Entonces a veces cuando este cuerpo se presenta en el tema de lo que es pues tener un cuerpo más fitness, ¿no? Podemos verlo desde un descuido alimentario, podemos verlo solamente desde lo superficial, pero cuando vamos más allá, cuando vamos a mirar al ser humano que ha desarrollado ese cuerpo porque ha necesitado sobrevivir a una herida, ha necesitado encontrar la manera de seguir, es que podemos ver más allá, no solamente es la alimentación. Eso se ha generado, claro, por esta herida que está relacionada con la humillación. Entonces vamos a seguir con el siguiente cuerpo. Obviamente esto es sin prejuicios, no pongámosle juicio de por medio porque si no van a estar no solamente como una exploración. Vemos el siguiente tipo de cuerpo que se relaciona
relaciona con la herida de la traición y la máscara es del controlador, ¿no? ¿Cómo es este tipo de cuerpo, ¿no? Desarrolla un cuerpo que exhibe fuerza, poder y parece decir, yo soy el responsable, ¿no? Pueden confiar en mí. En el hombre, la parte superior del cuerpo parece emanar más fuerza que la inferior. Y en la mujer, la fuerza se concentra más bien a nivel de las caderas, los glúteos, el vientre y los muslos, ¿no? O sea, es como este cuerpo de pera, ¿no? Ahí la herida de abandono se vive con el progenitor del sexo opuesto. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver esto de la máscara del controlador y es bien interesante porque podemos atribuir como esto que es lo ideal a veces, ¿no? Y a veces no es algo que siempre lo quiero aclarar en este tipo de temas, no es que esté bien o mal, que por qué tengo la máscara o por qué, no, sino poder verlo más allá como un proceso, ¿no? Todos tenemos heridas y poder mirar que lo que requiere, por ejemplo, este tipo de máscara es poder decir yo soy responsable, ¿no? Yo puedo con lo que me encomiendan, es con un fin de poder decir que esta persona no va a traicionar la confianza del otro. Entonces empieza a desarrollar este tipo de cuerpo, ¿no? La siguiente es la herida de la injusticia, que es un tipo de cuerpo, como ven, sumamente rígido, erecto. No es como el otro que está encorvado, es erecto. Y tipo de cuerpo que es, la máscara es de ser rígido, el cuerpo es erecto, rígido y lo más perfecto posible, ¿no? Como el cuerpo está bien proporcionado, con los hombros derechos y de la misma amplitud de las caderas y puede engordar, pero sigue estando bien proporcionado. Entonces tiene temor este tipo de personas de subir de peso y no acepta el vientre abultado y lo esconde. Entonces la herida de la injusticia se vive con el progenitor del mismo sexo. Es como en algún punto alguien fue injusto, ¿no? Alguien fue injusto, pudo ser mamá o papá, ¿no? Y la persona que sufre la injusticia es por consiguiente la que no se siente apreciada o respetada en su justo valor o que cree no recibir lo que se merece, ¿no? Es como, esto es injusto. Entonces, la herida de la injusticia puede ser causada al pesar que tenemos, por ejemplo, no solamente que no recibes lo que mereces, también puede ser de que tú puedes recibir más de lo que tú crees que has merecido. Y ahí es donde se puede generar que la herida puede ser causada al pensar que tenemos más cosas materiales que otros, o por el contrario, que no hemos recibido lo suficiente. Entonces, este tipo de mirada de la persona, que esta investigación que hizo ella es bien interesante porque empieza a decirnos en qué momento de nuestra vida nosotros empezamos a adquirir no solamente comportamientos, que es máscaras, que empezamos a mostrar a los demás cubriendo una herida, sino también empezamos a desarrollar un cuerpo que nos acompañe con ese proceso emocional que hemos vivido de niños. Y ahí es cuando vemos que ella dice o ella postula que podemos empezar a modificar nuestro cuerpo al sanar esas heridas. Entonces, no es un cambio, en algunas personas son cambios muy notables, pero es un proceso de largo aliento, por así decirlo, y vas viendo una modificación. En lo personal yo lo he podido vivir porque yo de niña he sido muy gordita, entonces siempre era como ¿por qué? Por más que cuido, ¿no? Y empecé a trabajar y justo le comenté al hablar de esta charla que con el tiempo empecé recién a tener más caderas, más piernas, cosa que era muy extraño en mí, ¿no? Y dije, ¿será que hago más ejercicio? Pero no, obviamente que hago ejercicio, pero al trabajar internamente en mis heridas sí he visto a lo largo de unos 7 años un cambio importante en el esquema general de mi cuerpo y una tendencia a desarrollar ciertas áreas y a quitar otras áreas por haber trabajado justamente esas heridas, ¿no? Entonces, cuando vemos a una persona, dependiendo del tipo de conformación que más ustedes tienen en sus clientes, ustedes pueden mirar a través de ello y también ver tras ese tipo de cuerpo. Y a veces mucho de las cosas que más desafiantes son, yo desde mi lado de clienta posible de ustedes, es justamente trabajar en esa parte de la persona, lo emocional. ¿Por qué no puede tener rutinas? Por ejemplo, ¿por qué alguien que tiene el cuerpo de la humillación, que es mucha grasa corporal, le cuesta? Porque miren, al perder ese cuerpo, pierde eso que le ha ayudado a sostener y a cuidarse de que esa herida no sea expuesta. Entonces no lo va a hacer, le va a costar muchísimo hasta que acepte que tiene esa herida y eso ayude al proceso que obviamente ustedes acompañan del desarrollo de perder, por ejemplo, grasa o volumen en el cuerpo en cierta zona. Ahí es donde ya se hace más completo
y ayuda, ¿no? Y da un soporte. Entonces, para resumir un poco lo que les venía contando de esto de los cuerpos, es como acá hay unos dibujos que me mostraron mucho, y en resumen, ¿no? La herida del rechazo y su máscara de huir, ¿no? Es una persona que procura pasar desapercibida por ese cuerpo tan que va a desaparecer, se infravalora, se anula. Su reacción al ser rechazado es huir, o yo huyo antes de que me rechacen, prefiero huir antes de ser que me digan no. Entonces el huidizo requiere hacer las cosas muy bien para obtener reconocimiento. En el segundo caso, ¿no? La herida del abandono, que la máscara es la dependencia, ¿no? Tiene miedo a la soledad, hace lo posible por llamar la atención y ser amado, aguanta por ello situaciones difíciles en vez de ponerle fin, tiende a convertirse en víctima y necesita la atención y presencia de los otros. La herida de la humillación y su máscara el masoquismo, ¿no? Es una persona que de forma inconsciente busca el dolor y la humillación. El masoquista suele estar siempre en situaciones en las que se ocupa tanto de otros que se olvida de sí mismo o de sí misma. La 4 es la traición y su máscara es querer tener el control. Desarrolla esta conducta para ser fiel y responsable. Como no toleran la traición, hacen lo posible por ser responsables y fuertes. Incluso al emitir sus opiniones, se impacientan, son muy puntuales y sufren cuando pasa lo contrario. Les cuesta delegar porque deben confiar en otros y le aterroriza que le mientan. No sé si recuerdan los tipos de cuerpo. Y por último, ¿no? La herida de la injusticia y su máscara de la rigidez. Procura la justicia y la exactitud al máximo. Tiende por ello a ser perfeccionistas. Su percepción es que se le aprecia más por lo que hace que por lo que es, ¿no? Tienen mucho miedo a equivocarse y no respeta sus límites y se exige mucho. Entonces, esto era como un breve, así un pincelazo así rapidito de hablar de cómo podemos mirar el cuerpo físico más allá de solamente quizás la alimentación y el entrenamiento, y agregarle un factor más que también puede aportar, que es el tema emocional, ¿no? Y así poder hacer un acompañamiento que tenga más posibilidad para sus clientes, para ustedes como entrenadores, y así lograr resultados de repente y quizás más íntegros, ¿no? En este deseo de aportar en la salud del ser humano, ¿no? Que creo que es algo que compartimos ustedes desde su mirada a través del entrenamiento, a través de lo que acompañen, y bueno, yo en el caso del tema emocional. Así que estamos ahí súper ligados, y todo lo que aporte al desarrollo de la salud humana, pues es bienvenido. Bueno, está súper interesante, ¿ah? O sea, yo estaba así como que, a ver, ¿cuál soy yo? Y yo no me identificaba en uno hasta que llegó y yo dije, mira, yo sabía que por ahí tenía que estar en uno. Pero qué chévere, ¿ok? O sea, esto es muy, muy bueno porque te pongo un poco en contexto, ¿no? O sea, nosotros en la escuela así como que le damos el valor a lo que respecta a las emociones y decimos, o sea, es tan determinante la parte emocional y mental del cliente como lo que haces en el entrenamiento y la alimentación. O sea, tienen que ir de la mano, o sea, tienes que reconocer que el entrenamiento es un granito de arena que en realidad no controla mucho de lo que es el cambio físico, pero ahora que vemos esto, ni siquiera hablamos de emociones en sí, sino que hablamos de el pasado, hablamos de cultura, hablamos de un montón de cosas más que van más a profundidad, ¿no? Entonces, básicamente la gente creo que estaba aquí como que cuestionándose un montón de cosas, y una de las preguntas que más me llamó la atención, y creo que estaría chévere comenzar desde allí: un coach, un entrenador que no es igual de especialista que tú, que no tiene tu conocimiento y no se dedica a esto, ¿cómo pudiera lidiar con este tipo de cosas? O sea, ¿qué pudiera hacer cuando reconoce que está con herida de rechazo o está con herida de justicia? O sea, ese tipo de cosas. O sea, ¿qué podemos hacer nosotros como coach? ¿Qué está en nuestras manos? Por ejemplo, ¿cuál es según tu experiencia, cuál es el tipo de cuerpo que más ustedes tienen como clientes? No, definitivamente la de la humillación, ¿no? O sea, en definitiva, la mayoría es eso. Quizás claro, no tan gorditos, pero siempre se visualiza eso, o sea, visualiza esa corporalidad ancha, dura, o sea, ese tipo de cosas, mayormente claro. es esa.
Ajá, y por ejemplo, cuando vemos a alguien que está, y hay mucho también respecto a cómo el cuerpo, o sea, el tema de generar este tipo de cuerpo tiene que ver con querer cubrir, ¿no? Entonces, ¿qué yo recomendaría si este es el tipo de cuerpo que más tienen? Poder mirar, por ejemplo, en el proceso de, claro, tú no le vas a hacer, le vas a decir, oye, tú has sido humillado, ¿no? Cuéntame, ¿no? Porque tu trabajo es ir a hacer el ejercicio, quizás se denote en un campo, pero sí poder mirar en la relación con el cliente, esto no se ha activado, porque va a haber no va a querer mirarlo. O sea, lo que pasa con las heridas es que obviamente son muy inconscientes. Te lo cuento como historia personal porque yo lo he vivido estando en ese tipo de cuerpo. Me pasó que yo tenía un entrenador que me caía muy bien, un amigo que se volvió entrenador del colegio, bla, 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 y le dije, oye, quiero que alguien me acompañe. Y íbamos muy bien avanzando, y en una de esas, a la tercera sesión, me empieza a hablar como, ¿qué has hecho? Esto no está bien, mira la cantidad de grasa que tienes aquí, que porque esto acá. O sea, de verdad, era como, yo me sentía humillada porque estaba desvalorizada, o sea, una humillación a mi esfuerzo, a lo que yo sí había logrado. Claro, y que al final no era tu culpa, ¿no? De repente tú estabas dando tu 110% y él, sin tener toda la información, boom, te atacó. Claro, entonces fue un ataque directo, me reavivó la herida de la humillación, que ya yo después con el tiempo me di cuenta de dónde venía, y era obviamente de pequeña, pero en ese momento no era muy consciente, era muy joven. Entonces quebró el vínculo. Si tú tienes este tipo de clientes y sabes que de alguna manera, o intuyes que ha recibido humillación en su niñez y de repente hasta se olvidó, porque es algo muy sutil, ojo, ¿eh? Estas humillaciones que sentimos son como, mira, Juanita, mira qué traviesa que es, y no, la típica que los padres se ponen a hablar de ti enfrente, ¿no? Con las vecinas enfrente de ti, y empiezan a puede ser tonto, pero es como te afecta en el momento. Exacto, afecta, ¿no? Entonces parece tonto, pero es relevante para alguien que es muy pequeño y recién está tratando de entender un poco, ¿no? De definirse. Y escuchar eso de tu madre o de tu padre, alguien que ¿no? Que tú sientes como el que te ama, empiezas tú desde ahí a desarrollar ese cuerpo, ¿no? Entonces, tener mucho criterio en esto, no sea como, si tienes a alguien que eres muy así de, ¿no? Si tú eres de carácter, o sea, acompañas que tienes un carácter de sí, vamos, esto, tener mucha fineza para poder mirar eso desde otro lugar, porque si no va a ser como confrontacional con algo que la persona quizás no lo ha trabajado, no es consciente, y lo que va a generar es una interrupción en la metodología o en la confianza. Una de las reglas primordiales para el acompañamiento en general, de cualquier tipo, sea el trabajo que tú hagas, es que la relación de confianza se mantenga en el tiempo. Eso es muy delicado. Es más, incluso es más delicado que el resultado, porque tú puedes generar mucho resultado con tu cliente, pero si la confianza se rompe, es capaz de ir con otro. Entonces, no activarla, ¿no? Entonces, esta persona me reactivó la humillación porque encima me empezó a hablar enfrente de su asistenta y habla, fue fuerte, ¿no? Entonces, hasta ahora me duele. Yo me fui, ¿no? De ese señor, claro. De este joven, mi amigo, y él nunca supo por qué, tampoco le dije, ¿no? Pero ya después me di cuenta. Entonces, bueno, eso amigo, hay que... Silvia, si la estás viendo en este momento, ya sabes por qué dejé tu... No eres mi coach. Entonces es como muy desde ese lugar, ¿qué requeriría? O sea, una persona, ¿no? Que ha sido humillada, la reafirmación, el enfoque por lo que sí hizo, por lo que sí está logrando, que por lo que no logra. Incluso se puede acompañar desde manera indirecta. Ya investigando un poco más, incluso recomiendan cierto tipo de ejercicios por herida. Solo que no está ligado a lo que comparte la que investigó, y trato de no traer fuentes claro, que no son. Como... Ya. Claro, ¿no? Pero esa puede ser una recomendación, ¿no? Porque... Sí, justo yo iba a decir, ¿no? O sea, creo que el perfil está claro. Una vez que identifiquemos que posiblemente un cliente, inclusive personas a nuestro alrededor, padecen de alguna herida, creo que el camino es profundizar un poco más. O sea, investigar un poco de qué va esta herida y ir identificando el perfil. Mi cliente tiene esto, mi cliente tiene esto, mi cliente tiene esto, ok. Entonces después, como que, además de buscar ayuda con un profesional, que siempre es la respuesta, es como tratar de que esa herida genere un mayor vínculo y una mayor cercanía, creo. No irte de la de que te la sabes todas y tú vas a solucionar ese problema, esa herida del pasado
pasado, sino como Sí. que, ok, me acerco a ti para que veas que estás en un lugar seguro y que entiendo tu situación y que te voy a ayudar a la mejor forma posible a que la superes, ¿no? Sin juzgarte, sin nada. Claro, que sería desde la compasión y el amor. Y si o alguno de ustedes ha identificado su herida, por ejemplo, ese temor de subir de peso, ¿no? Es como que es muy común y tiene que ver con este, ¿no? Deseo de mantener esta figura. Entonces, también ser muy compasivos y amorosos, ¿no? Siempre en esa herida hay algo para como ir cerrando. En la herida que tú puedas haber identificado está un gran potencial de poder ayudar o ser un referente de otra persona. Yo podría hablar muy bien de la herida de la humillación y de otra herida que tiene que ver con la máscara del control. Porque lo he vivido y ha sido como algo importante para mí. Claro, en su momento al inicio fue muy doloroso, pero ahora lo puedo hablar desde un lugar de amor. Entonces, ver en esa herida también el potencial sanador, no solo para ti, sino para los demás. Y lo que sí es el factor trascendental es la compasión y el amor, ¿no? La compasión no tiene que ver con sentir pena, ojo, no voy a hacer que ahora vean a sus lástima clientes. por ti, ay. Porque eso no es digno, ¿no? O sea, de verdad que toda persona, por más herida y dolores que tenga, tiene un camino propio muy digno y muy respetado, ¿no? Por más que sea muy complejo de mirarlo y a veces nos cuesta, ¿no? Mirar eso y en nosotros, pero es como eso, ¿no? Si has identificado un tipo, igual el libro de las 5 heridas habla más a detalle de las 5 heridas y la pueden ustedes leer como para generar ese vínculo de comprensión incluso que no va a ser visible porque no le vas a decir, oye, tú tienes, no, pero sí que puedes tú incorporarlo en tu forma de tener el vínculo o el trato con tu cliente. Y ahí es como te miro, ¿no? Esta gran frase hermosa, te miro no solo desde el resultado, desde tu cuerpo, desde lo que tienes, sino te miro desde el ser humano que tiene una herida y que está viendo la forma como fuere de que eso no le afecte o no le genere. Entonces todos estamos con ello, todos estamos en trabajo de sanar y eso, lograr esa relación quizás más profunda desde el entendimiento, ¿no? Y sí, ahorita aquí me voy por otro lado porque estoy también pensando en esta herida que yo identifiqué, la rigidez, el cuerpo perfecto. Esa soy yo, o sea, por todos los lados, desde chiquita. Pero me pongo a pensar que, a ver, hasta que yo no leí eso y tú comenzaste a describir, yo dije, ¿qué? ¿Tengo una herida? O sea, yo no lo veía como herida. Entonces creo que tiene sus pros y contras. Hay que enseñarle a ver los pros a la persona, pero también ver los contras en plan, oye, puedes ser mejor, puedes tener en ti mismo más amor propio, puedes tener en ti mismo más flexibilidad, puedes vivir en más paz, por decirlo así. No tienes que despegarte de esa herida porque digamos que esa herida te forma de alguna forma, pero sí como que tienes la opción de ser mejor y creo que siempre ese debería ser el mensaje en cuanto al entrenamiento en sí. No vamos al cuerpo perfecto, no vamos a esa meta ideal, no, vamos a ser simplemente mejores. No hay Claro, una por meta. ejemplo, alguien que es rígido y que tú eres un entrenador de alguien rígido, muy bien podría, va a estar súper así con su disciplina, pero también mira, qué interesante es, hasta qué punto eso es una herida, porque es bueno tener esto, ¿no? Ser compromiso, pero ¿cuándo se vuelve una herida? Cuando esa forma quizás de entrenar, la quieres, Obsesión. la obsesión la llevas a tus vínculos, donde ahí no estás entrenando para nada, ahí no tienes que ser, ¿entiendes? Se vuelve disfuncional cuando lo mueves hacia otro espacio donde requieres ser flexible y no estás pudiendo porque se ha corporalizado. Cuando un comportamiento se corporaliza, bien, por más 100 libros que leas sobre la flexibilidad, te va a ser complicado. Entonces ahí es donde se hace difícil, pues, ¿no? Entonces yo digo, por ejemplo, que yo aprendí a ser flexible bailando reggaetón. Me leí un montón de libros y coaching y todo, ser flexible. Y yo dije, no, acá ya no entra por lo cognitivo, entra por el cuerpo. Y les decía al inicio, a través del cuerpo también se puede cambiar lo emocional, al revés. Entonces, ¿qué recomendaría a alguien rígido? Ve y hazte unos bailes, pero así donde muevas todo el cuerpo, donde tengas esa capacidad, pero también el cuerpo empieza a sentirse flexible y ves cómo va a impactar en tu emocionalidad. Claro, hay técnicas más profesionales y específicas que te ayudarían, ¿ah? Y te darías cuenta y dirías, wow, de verdad, hay falta esta flexibilidad en mi vida, ¿no?
Entonces, al final, algunas personas pueden tener las dos heridas más importantes. Al final no es por tener el cuerpo, pero sino que nos ayuda a identificar para poder en este proceso de alcanzar el físico que queramos, y eso que queramos está abierto a todas las posibilidades. Yo puedo querer lo que quiera y está bien. No hacerlo por cubrir la herida. No, y algo que me pareció súper impactante, y aquí también lo pusieron en el chat, fue el tema de que, ok, jamás por ser exagerada, ¿no? Porque yo sé que no es algo definitivo, pero es muy poco probable que yo pueda cambiar mi cuerpo si tengo una de estas heridas. O sea, entonces de repente vemos personas como, te pasó a ti, ¿no? O sea, que en plan, tú te estás esforzando, dieta, entrenamiento, lo mejor de ti, Silvia el 110%, pero tu herida no te dejó cambiar. Entonces es como, wow, el trabajo de los entrenadores se desplomó acá, o sea, literal. Para el caso de que la herida, o sea, hay heridas que son mucho más profundas, y hay casos cuando es muy profundo, porque tú puedes tener la herida de forma sutil y de alguna manera hay modificación, pero si es muy profunda es bien complicado. Yo, por ejemplo, sí llegué, no sé, 100, no te miento, 70 kilos en pierna, ya, o sea, vamos a hacerlo más, nada. Era así, piernitas, ¿no? Y ahora en este proceso, después que he dejado el entrenamiento tan fuerte, pero no tengo equipos ni máquinas, he visto que con menos tengo más volumen en mis caderas. Yo digo, ¿qué? Y claro, esta parte que era la que generó toda la masa física, la grasa, empezó a disminuir. Entonces, eso para mí fue impactante, porque no lo hice con el propósito de cambiarlo. Fue algo que se fue dando. Y a mí me impactó cuando me di cuenta, porque dije, estuve 2 años seguidos queriendo sacar algo de trasero, de piernas, y nunca pude, y ahora sin mirarlo lo he logrado. Eso sí ha sido impactante para mí, pero ha sido después de 7 años. Claro, esto no es un proceso para algunos, para mí fue así, pero no es un proceso, incluso no fue consciente, fue así, natural. Entonces, para casos extremos, donde ustedes puedan tener un cliente de largo plazo, que por ejemplo tenga la idea de humillación y no hay forma, y se le está haciendo complejo, podrían recomendar quizás mirar ello de una forma, ¿no? De una forma, o entrar a una conversación con mucho cuidado y ver si es que realmente, eso ya te lo da la experiencia. Igual todos pueden adquirir el libro si quieren como entrenarse un poco más para poder manejar ese caso y ir con la experiencia propia indagando, ¿no? Indagando, viendo si funciona o no funciona. Y utilizando, creo que la capacidad humana por excelencia, ¿no? El hecho de conversar, escuchar y ir contacto, hablar con una persona. Tú, si ves a una persona que está llorando, no le voy a decir, ay, qué feíto, estás llorando. No, tú vas a ir todo bonito, oye, mira, ¿estás bien? Te escucho, tal. O sea, vas a ir con sensibilidad, y creo que es importante. Y como para cerrar, yo creo que otro aspecto y que concluye muy bien todas las ideas, porque escuchen, véanse nuevamente este video, porque cada palabra, cada cosa que dijo Silvia, creo que es una herramienta. En realidad la herramienta en sí fue reconocer los distintos tipos de heridas y reconocer el cuerpo para trabajarla, pero creo que hay muchas cosas que se dijo que van a ayudar un montón a hacer un mejor análisis. Pero creo que para cerrar, no hay que ver solo el cuerpo, no hay que ver solo el entrenamiento como un fin, o sea, hay que analizar un poco más emoción, sensaciones, porque aquí Silvia nos habló de cuerpo, pero si nos ponemos a hablar de dolencias, si nos podemos hablar de rigidización, si nos podemos hablar de actitudes ante la vida, eso es otro level y va más a profundidad. Entonces es como un todo, y creo que como entrenadores, más allá de que nos centremos en ejercicio, hay que ver ese tema, hay que ver al ser humano, como dijo Silvia, como un todo, o sea, no es simplemente cuerpo. Y es un gran reto, y los retos yo les decía a Diego, yo ahorita en Lima, en Perú, no he visto un espacio donde puedan integrar esos 3 dimensiones, porque están divididos, y la efectividad de un proceso, cuando hablamos de coaching, ¿no? En el tema de la transformación, por lo lingüístico, por lo físico, lo corporal y por lo emocional, cuando ingresas por los 3 puntos, el cambio es más permanente. Sí, lo he escuchado, pero es verdad, o sea, a no ser que no toques esa parte del coaching, de la transformación del ser,
nunca vas vuelves a conocer y y nunca vas a rebotas. entender. Rebotas porque, mira, el de la humillación va a bajar y te vas a dar cuenta que va a subir, porque es que necesita ese cuerpo. Entonces, es un poco reflexionar sobre eso y obviamente la experiencia y el tiempo les va a dar a ustedes más expertise para poder mirarlo, ¿no? Como dije, es un poco, y cualquiera que desee como mirar más a profundidad, igual puede ver el libro y de verdad les va a dar mayor información. Sobre todo para empiecen, yo les recomiendo, si quieren empezar mirando esto con ustedes. Total. Ahí los reto. Mírense ustedes. Mira Y lo ese. hizo Silvia. No, y a lo Vas a- mejor, y lo estábamos conversando, Silvia, a lo mejor ustedes ya han notado este tipo de cambios físicos que vio Silvia en su vida y aún no lo han concientizado, y creo que es momento, a lo mejor ocurrió una transformación en sus vidas, sanaron ciertas cosas, o obtuvieron o revelaron heridas y le está pasando ahorita. Entonces creo que es momento de abrir los ojitos y estar atentos. Bueno, un gusto. Yo estoy feliz, me encantó, creo que estuvo súper provechoso. Gracias, chicos, por conectarse. Nos pasamos unos minutitos, exactamente 10 minutos, pero creo que valió la pena. Y los admiro lo que hacen, me encanta, amo el deporte, así que el ejercicio. Ya veremos esa Silvia poco a poco va a ir a entrar en todas las ramas. Es mi sueño, es mi sueño. Ya está ahí. Bueno, chicos, un montón de gracias, los queremos bastante y nos vemos un próximo sábado. Cuídense mucho, coman saludable y cuiden a sus clientes. Chaito, Chao. feliz sábado. I don't know me.